primer Grand Slam del año. Hola a todos, les doy la bienvenida. Episodio número 3 de la temporada, número 3 de Juego, Sede y Partido. Episodio 39, ¿no? No, 39. No, 40, no, 41. Bueno, al final no importa, usted sabe qué número es, pero feliz año, Tronqui. Feliz año a todos. Mucho de qué platicar el día de hoy. Tenemos una bomba de episodio. ¿Estás emocionado? Emocionado, Tronqui, 3 de 3, 33, la edad de Cristo, cuando murió. Y va a estar bueno, Tronqui, se viene a Australia, estamos calentando motores y hoy una previa, ¿no? Sí, normalmente nosotros antes del Australian Open les damos el contexto necesario para ustedes y el día de hoy les tenemos un episodio muy especial. Vamos a decir los 5 mejores partidos, es más, los 10, 5 y 5. 5 y 5. 10 partidos que para nosotros son sin duda alguna de lo mejor en la historia del Australian Open. Obviamente nos van a faltar partidos, Sí, pero estos son los partidos que nosotros les recomendamos ver al menos. Pues es como cuando ya viene Navidad, Tronco, y empiezas a comer de más antes de arrancar Navidad para ponerte como en el tono. Y vaya que hay algunos que no necesitamos, no necesitamos. Lo que sí necesitamos es bloqueador, pero no comer de más. Así que pues arrancamos para que usted entre en el mood Australian Open, entre en el mood Grand Slam, entre en el mood necesario. 10 partidos que si usted tiene tiempo, quiere ver tenis, necesita tenis de calidad, puede ir a verlos, incluso la página del Australian Open, si no me equivoco, sí. Ahí le pones y... O en YouTube también, Tenis TV, hay muchas opciones para ver Sí. estos partidos clásicos, Tronqui. Sí, imagínate nada más. Estos partidos no es como el Skullcade Sinner de cuarta ronda. No, para nada no. No, estamos ahí, hay que, antes de empezar, Tronqui, agradecer una vez más, Club San Francisco. Bueno, hoy estamos en el Onaki, desde Mazatlán. Ay, no, de hecho estamos arriesgando el físico. No traigo lentes nomás porque sí, traigo lentes porque estamos frente al sol. El sol nos está pegando directo, por eso traigo bloqueador, si pueden verlo. Pero sí, el día de hoy tenemos... Sol decembrino. Sol decembrino, sol de inicio de año, y queremos primero que nada agradecer al San Francisco Country Club, el mejor club de Chihuahua, la mejor academia de tenis de Chihuahua, también a Pablo Bustamante, a todos los que siempre nos apoyan para continuar con este proyecto, Juego, Sede y Partido, el podcast. Recuerde, todos los martes vamos a estar publicando nuevo episodio, todos los jueves o viernes se va a estar publicando el video en YouTube, así que pendientes. Pero arranquemos, Tronco, arranquemos Vamos ahora a sí. darle, Vamos a darle ranking. Lo vamos a formar y al final vamos acomodando, ¿no? Pero vamos a ir diciendo uno y al final lo acomodamos, está bien. Muy bien, venga, Tronco, empiece usted, como las damas, dele. A ver, Tronqui, o sea, no van en orden de mayor a menor ni nada, simplemente voy a decirlo. Sí, al final los acomodamos, tú suéltalo. Y no lo preparamos, así que vamos a tener que sacar ases bajo la manga. Pero para mí un partidazo, Tronqui, o sea, si me dices Australia, uno de los primeros que se me viene a la mente, sin duda alguna, 2009, que en 2009 hubo muy buenos partidos, pero la semifinal, para mí, Fernando Verdasco contra Rafael Nadal, semifinal, para mí, de los mejores partidos que he visto en la historia del tenis, Tronqui, ¿eh? Ojo con lo que dije, que de la historia del tenis, ¿eh? Sí, no, la verdad, un partidazo. Yo creo que el mejor partido en la carrera de Fernando Verdasco, eso creo que es un hecho. Sí. Y además, si te pones a ver el camino de Fernando Verdasco para llegar ahí, le gana a Andy Murray en 5 sets, le mete 2 donas, creo que a Stefanek dentro de ese camino. Es un camino... Fue un camino duro. Un Andy Murray que tampoco jugó su mejor torneo, pero ese partido y Verdasco Nadal, además... Nadal en ese tiempo era papá de los españoles. Bueno, siempre lo fue, pero era un dominio absoluto, Tronqui, contra Verdasco. Y yo creo que sorprende. Fue una semifinal que al principio yo ni quería ver. Recuerdo muy bien porque pensé que iba a ser una planadora Nadal. Realmente pensé que sí iba a ir en 3 sets. Es que venía de su mejor año además, acuérdate, el 2008 que había sido... El 2008 hay que dar contexto de Nadal porque ahorita vamos a hablar de otro partido de 2009 probablemente. Pero 2008 Rafa gana Wimbledon. Gana los Juegos Olímpicos en Beijing. Gana Dentro Roland de otras Garros. Cosas, obviamente gana Roland Garros, de García, ni hablamos, obviamente lo ganó todo. Termina como número 1. Y le quita la racha de más de 230 semanas como número 1 del mundo a Roger. Desde 2004, 2008 se rompe. Le rompe eso. la racha también en césped, ¿te acuerdas? Le quita la racha como de más de casi 80 partidos a Roger. No recuerdo bien exactamente el número, pero bueno, o sea, 2008 fue...
para mí uno de los años más importantes en la carrera de Rafa. Tronquidato, por cierto, Hoy traemos un nuevo productor, otro productor. Sí, se nos enfermó por andarse chupando los dedos el ginecólogo de las consolas. Sí, el doctor Isaí se nos enfermó por andar comiendo pavo caduco. Con las manos sucias. Pero traemos somos como el Real Madrid, Tronqui, o sea, si no está uno entre el otro y lo hace todavía mejor, ¿no? Sí, traemos ahora a Hugo Sánchez, el original, el único. Aplausos, Tronco, aplausos para Hugo Sánchez, que es el productor del día de hoy. Perdón que te interrumpiera. No, está bien, ahí no lo hemos mencionado. Pero bueno, o sea, terminando de dar el contexto, 2008, el mejor año, bueno, no el mejor año de Rafa, perdón, pero uno de los años que cambió ya, dejó de ser solo arcillista a que lo empezamos a ver ya ganar en otras superficies, Tronqui. Y es que fue brutal, o sea, todo lo que ya mencionaste, además termina como número 1 del mundo, le quita por fin a alguien, a Roger Federer, ese puesto. Sí. Fue contundente en Roland Garros, la final de Wimbledon que fue lo mejor, los Juegos Olímpicos, que yo creo que los únicos Juegos Olímpicos que yo he visto fueron esos, o sea, de tenis, obviamente la final de Alcaraz-Djokovic, pero seguir cada ronda de Juegos Olímpicos para mí. ¿Y Río no la viste, Tronqui, con Del Potro? O sea, vi ciertos partidos, pero okay, como que en ese momento fue un año muy interesante porque también Roger, de hecho yo creo que fue de las primeras veces que vimos a Roger ya ser más mortal, ¿no? Perder la final de Wimbledon, después en Juegos Olímpicos no le va bien. No recuerdo Berdych lo echa en Atenas. No recuerdo quién le gana. ¿Fernando González no fue? Fue Fernando González, probablemente. Porque juega la final Fernando González. Pero bueno, muchos tronquidatos, muchos datos para que usted tenga el contexto de cómo llegaba Rafa y por qué fue uno de los mejores partidos. Después de eso, Fernando Verdasco se enfrenta a Rafa. Como tú dijiste, normalmente Rafa pues era el papá de casi todos. De todos los españoles era el padre de todos los tenistas. Y para serte honesto, yo no veía que Verdasco le fuera a ganar a Nadal. O sea, le había ganado a Murray, por ejemplo, en el torneo, que era la semifinal esperada, Murray-Nadal. Pero tampoco en algún momento dije, ahí estaba Berdych también. Entonces, no sé, Tronquín, yo no esperaba. Yo recuerdo haberme dormido tranquilo. Dije, ahorita me levanto más tarde a ver qué pasa. Creo que Roger ya estaba esperando en la final, si mal no recuerdo. Y nada, que fue, o no recuerdo si fue primero el de Rafa, ya no recuerdo bien, pero fue uno de los mejores partidos. Me desperté, iban en el tercer set. Qué partidazo, Tronqui. O sea, ese partido, vean los highlights, son puros highlights, literal. Es 2 horas de highlights porque todo el partido fue... Es que eran bombas constantes. No es de un partido que tenía subidas y bajadas, sino todo el partido fue pum, 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 pum. Un partido que... ¿Qué calificación le das a ese partido, Tronco? No, yo le doy un 9-8, o sea... Casi la perfección. Casi, yo te lo prometo, en términos de Grand Slam, lo pongo dentro de lo que yo he visto en vivo, ¿verdad? Obviamente, lo pongo dentro de los 5 mejores partidos que he visto en un Grand Slam. Tomando en cuenta que este año vimos uno de ellos también. Bueno, el año pasado ya. Y yo creo que además, si quitamos las finales... Debe de ser a lo mejor top 3, ¿no? Yo creo que sí debe ser uno de los mejores. De lo que yo he visto, sí. De lo que es que es una locura, duelo de zurdos. Yo solo tengo un pero, Tronco, para este partido, que ya creo que ya sabes cuál es, ¿no? Pero... ¿Cuál? A ver. Para mí el único pero de este partido es cómo se termina. Creo que es injusto, fue... Sí. Una doble falta de Fernando Verdasco. Creo que quizás sea el momento más triste de su carrera, ¿no? No lo podía creer cuando pierde, pues spoiler alert, ¿no, Tronqui? Pero pues ya fue hace 16 años y es casi 17. Termina perdiendo con una doble falta. Encima en el partido no había hecho tantas, creo que abajo de 5 en todo el partido. Y una de ellas fue el match point, entonces termina triste. En algún momento después Verdasco le volvió a ganar a Nadal. Perdón, le ganó a Nadal y en Montecarlo, de hecho. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo esa semifinal. Yo creo, ¿verdad? Esto solo es un hubiera. Si Verdasco ganaba, Federer lo paseaba en la final, ¿eh? O sea, Federer lo tenía bien. Sobre todo por el desgaste también, ¿no? Por cómo... Que de hecho después... más adelante mencionaremos la final, que también para mí fue... Un partidazo. Fue un partidazo, pero... Vayan a verlo. Verdasco contra Nadal, 2009. Yo creo que nadie se arrepentiría de ver esos highlights, ¿eh? Sí, o sea, si te tienes que aventar no sé, Taylor Fritz contra Tiafoe, final del torneo que me quieras decir, a ese partido creo que no hay ni comparación. No, o sea, no hay comparación. Tranquilo. Sí, no. Hugo Sánchez, ¿me puedes pasar mi chamarra? Me estoy quemando aquí, pero... No, bueno.
Sí, aquí el cuello está estoy empezando a sentirme como en la playa, se empieza a rostizar. Pero muy bien. Aparte, ¿sabes algo importante que no se menciona? Que a partir de ahí creo que la carrera de Fernando Verdasco cambia a lo mejor unos 2-3 años, ¿no? Sí, se metió top 10, jugó finals. Creo que llegó a estar 7 del mundo, si no me equivoco. Y cambió bastante. Después se nos cayó. Ya es de los jugadores que se retiró en 2025, de hecho. Aunque tenía retirado ya tiempo. Pero ese año sí cambió pasó de ser un jugador medianón, bueno, no medianón, o sea, obviamente muy bueno, top 30, a dar de qué hablar ya en el top 10. Entonces... Algo que me gustaría mencionar de ese torneo, Tronco, es el ranking. El ranking que había en ese 2009, o sea, que llegaba de los 30 mejores, ponen los primeros 30, estaba brutal, o sea, estaba brutal. A ver, de aquí lo voy a buscar. Mira, aquí está. Rafa Nadal 1, Roger Federer 2, Djokovic, Murray, Tsonga, Gilles Simón, Andy Roddick, Juan Martín del Potro, James Blake y Nalbandian. Ellos eran el top 10. Sí, locura total. Y luego Ferrer el 11, Monfils el 12, Fernando González el 13, Verdasco el 14, Wawrinka, Soderling, Nicolás Almagro, Andreyev, Igor Andreyev, Marin Cilic y Tomás Berdych. Esos eran los primeros 20. Y luego ya después venía Marat Safin, Feliciano, Gasquet, Mardy Fitch, Stepanek, Robredo, o sea... Estaba duro. Sí, nada que ver con la actualidad, pero para que vea lo que terminó por ser ese 2009. 9.8 es tu calificación. Le di 9.8. Para mí, de los mejores partidos que he visto en Australia. Y yo creo que en general, ¿no? Sí, en Grand Slam sí, sin duda alguna. En algunas escuelas sube a 10, pero bueno, vámonos con el número 2, Tronco. Empezamos fuerte, así que vamos a continuar así. Vámonos con el que yo considero que fue el partido que tuvo el mejor match point en la historia del tenis. Tome nota. Wawrinka frente a Novak Djokovic, cuarta ronda, Australian Open 2013. El momento en donde Wawrinka se convirtió en el Grand Slam, a pesar de que pierde en Stanimal. El nacimiento de una bestia. Sí, tranquilo. no fue... Es que es un partido en donde... Creo que es diferente al de Verdasco Nadal, porque en el de Verdasco Nadal empezabas y había... O sea, todo el partido fue pum, 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 pum. O sea, son puros horas de highlights, como tú dices. Pero si hablamos sobre este partido de Wawrinka, de Djokovic, es un partido que tuvo muchos altos y bajos. Empieza Wawrinka, le da un repasón en el primer set, no sé si te acuerdas, a Djokovic. Y el partido se termina, en ese momento, los Grand Slams, el quinto set no era super tiebreak, era... ganar por 2 games de diferencia. Creo que termina 16-14, ¿no? 13. Sí, 14-12 o 16-14, una de esas dos. Sí, pero sí, bueno, o sea... larguísimo. Y aparte... O sea, ya después viene otro partido entre ellos donde gana Wawrinka, que fue en el US Open. Pero para mí este fue mejor. O sea, este partido fue... Sí, fue una locura, o sea, una barbaridad ese partido. Partidazo, muy alto nivel, rallies larguísimos, Wawrinka pegándole durísimo y Djokovic contrarrestando. El match point es una locura, sí, de los mejores match points, sí, estoy de acuerdo. De hecho, hay videos motivacionales, Tronco, ¿los ha visto? Es los que usa en las mañanas, 5 AM que se despierta. No, ya estoy dejando yo el Instagram, no trae nada. No, pero en YouTube, o sea, es de los videos motivacionales buenos, ¿no? Los actuales que ves. Mira, 12-10 quedó. Sí, es que fue un partidazo. ¿Cuál fue el score de ese partido? Fue 1-6, 7-5, 6-4, 6-7 y 12-10 favor Djokovic el quinto set. Me parece que no tuvo match point Wawrinka, según recuerdo. No, pero estuvo abajo varias veces, o sea, en cuanto a que tuvo match points en contra, no solo ese, si no me equivoco, salva como 3, ¿no? Algo así. Sí. No, un nivel muy, muy alto. Creo que de ahí Wawrinka desbloqueó algo en su cabeza y se dio cuenta que podía contra Djokovic. Y si podía contra Djokovic, podía contra Roger, podía contra Rafa. Entonces se desbloquea y qué curioso que el siguiente año queda campeón de Australia precisamente, ¿no? Y es que si a eso le sumas que ese año, o sea, pasa eso y, o sea, Wawrinka ya no tenía 20 años, o sea, ya no era un joven, siempre había estado a la sombra de Roger, entre comillas, pero después de eso hay que mencionar lo que pasa, ¿no? Si no me equivoco, en ese momento tenía 3 títulos nada más, después gana otros 13 títulos, 3 de Slam, que además a Djokovic le gana 2, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de un monstruo que de la nada explotó en ese momento y lo que fue después, porque
ese partido, a mí lo que yo más recuerdo es que ya habíamos tenido partidos así de Wawrinka con Djokovic, no sé si te acuerdas. Ese no fue el primero, o sea, ya había varios donde se alargaba el partido. Pero no en Grand Slam, ¿eh? No en Grand Slam, pero en otros sí. Torneos. Y este fue como el punto en donde tú decías... yo creo que mucha gente pensó, Wawrinka seguramente pues fue el partido de su vida y ya. Como vemos muchas veces con muchos tenistas, pero no fue así para nada. No fue así, o sea, bueno, si lo puedes ver como que fue un punto de inflexión en su carrera, Tronqui, y de ahí, como dices, o sea, ganar 3 Grand Slams, 2 finales a Djokovic, una Nadal, haberle quitado a Djokovic el Golden Slam cuando tenía la final ahí en 2015, la primera vez que Djokovic gana a Rafa en Roland Garros, dice, ya es mío, y nanay. Y a la calle, ¿no? A la calle. Le dieron un ticket de esos que dice gracias por participar. Gracias por participar. Como las medallas de los Rotarios. Entonces, pues yo creo que este partido, sin duda alguna, si le preguntaran a Wawrinka, creo que debe ser el más significativo en su carrera, tal vez, y lo perdió, ¿eh? Yo creo que probablemente sea, o sea, sí fue un cambio en su mentalidad ya poder ver que ahí estaba enseguida de Djokovic, ¿no? Porque era un Djokovic a un nivel altísimo, Tronqui. Sí, no, pues estamos hablando de uno de los mejores años de su carrera. O sea, yo creo que uno de los 3, 4 mejores años de... Djokovic en el 2011 fue el primer año, o sea, 2 años antes de eso, cuando fue por primera vez número 1 del mundo, que ganó los 3 Grand Slams, por ejemplo. Y después lo volvió a hacer 3 veces más en su carrera, pero era un Djokovic que era en un nivel ya... A Roger lo tenía, pero de hijo, o sea, de hijo. Y un año antes a Rafa fue cuando lo arrolló en todos los torneos. ¿Te acuerdas que fue...? Sí, en 2011 precisamente, que le ganó como 5 finales seguidas, si mal no recuerdo, entre 2010 y 2011 a Rafa. ¿Qué calificación le das a ese partido? Alta también, creo que es más, al mismo nivel que el de Verdasco. 9.8. Un poquito abajo, 9.6. Para no ser incongruente. Porque ahorita estaba diciendo que el de Verdasco Nadal era lo mejor que había visto. Pero ahí está cerca este partido. Creo que Australia tiene varios partidos así. Sí, bastantes, yo diría. O sea, si te pones el que menos creo que tiene es Roland Garros. Sí, pues sí, si nos acordamos de los últimos 20 años, sí, creo que, pues es que arrollaban ahí, ¿no? Sí, a menos de que te vayas a una primera ronda así como Bernabé Zapata Mireles contra Taylor Fritz, un partido... 2017, así cuando todavía Fritz no era lo que soy, así... No es nadie, Fritz. Sí. Pero no, le doy 9.6, lo califico alto. ¿Tú, Tronqui? No, yo le doy un 9.9 ese partido. 9.9, es que yo lo viví más ese, o sea... ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque ya veía más tenis, o sea, fue después. Ah, o sea, más que antes. Sí, o sea, yo lo tengo más presente que otros partidos. Que el de el de Verdasco contra Rafa. Pero bueno, ahí están los dos. Soltamos 2 bombas, tronco. Ahora vámonos con 2 planes, no te creas. Unos globos no tan fuertes. Yo te voy a decir uno de Nalbandian contra Baghdatis, tronco. Nalbandian Baghdatis fue un buen partido. Y para mí un partido que se le va a Nalbandian, Tronqui. Nadie esperaba, era el momento. A Nalbandian le iba bien en Australia. Ese partido fue en 2006, el que tú estás diciendo. Y si mal no recuerdo era cuartos o semis. No, eran semis. Eran semis. Y Nalbandian los 2 años anteriores había hecho cuartos de final en Australia. Entonces, a Nalbandian le iba bien ahí, Tronqui. Y por ahí te va lo que yo pienso. Si Nalbandian le gana a Baghdatis esa semifinal, se mete a la final con Roger y le gana a Roger, ¿eh? ¿Tú crees? Porque le había ganado a Roger en las finals, en el Master Series, como se llamaba en ese tiempo, 1 mes y medio antes. ¿Tú crees que Roger se va a sacarle un partido de 2 sets abajo a Roger en un torneo que dominaba? 1 mes después te lo comes, ¿eh? Le pones Nutella y te lo comes. No estoy de acuerdo, tranca. No, quién sabe. Nalbandian siempre estuvo ahí, si te fijas, o sea... Ese para mí es el Grand Slam. Bueno, perdió una final de Wimbledon, sí, pero dejando eso de lado, para mí fue el Grand Slam donde sí pudo haber ganado. Y se quedó en la... En la cuerdita. Se quedó en la cuerdita. Un Baghdatis que mucha gente como que creo que no lo tiene muy presente como alguien que fue muy bueno, ¿no? O sea, creo que... Pues, fue top 10, fue alguien constante. Se aventó algunas cosas infames en algunos torneos también. Me acuerdo que en Wimbledon normalmente no le iba tan bien.
No, para serte honesto, Baghdatis tuvo tal vez 3 años buenos en su carrera. O sea, tiene 4 títulos en total, aquí estoy viendo. Bueno, pero en la era de los Golden No, pero Boys. 4 títulos de todo, ¿no? O sea, su mayor logro es esa final de Australia. Pero en términos de títulos, o sea, ganó Beijing una vez, el año que llegó a la final de Australia, que llegó hasta ser número 8 del mundo, pero cerró 12, o sea, tampoco fue un fuera de serie, pero en Wimbledon el mismo año, es que fíjate, la final que llega en 2006 contra Roger, después pierden semis en Wimbledon. O sea, el mismo año llegó a final y semis de un Grand Slam, viniendo de la nada. En su tercer año, en su segundo año completo apenas en el circuito, tiró una final y una semi de Grand Slam. Y los dos los pierde con Roger, ¿no? Sí. O sea, realmente Roger lo tenía... No, en Wimbledon pierde con Rafa, de hecho, en la semi. Aquí estoy viendo, fíjate. Un jugador de Chipre... Que esa semifinal a Nalbandian le gana, fíjate, 3-6, 5-7. O sea, Nalbandian lo tenía 2-0. Y yo creo que se confía un poco, Nalbandian. Y le sacó el partido. Es que para mí esa era el Grand Slam que debió haber ganado David Nalbandian. Mira, ahí te va, Nalbandian en el 2006. Tronquidato, atención, señores. Se viene el tronquidato. Es más, y me faltaba un año, perdón. 2003 también llega a cuartos de final Nalbandian en Australia. O sea, Nalbandian, su mejor Grand Slam, contra lo que muchos piensen, era Australian Open. 4 años seguidos estuvo entre los 8 mejores al menos. Perdió esa semi. Y aparte siempre arrancaba bien el año Nalbandian. Y luego ya se iba desinflando. Le iba bien. A surfear, se iba de vacaciones, ya sabes. A mí se me hacía bien que hiciera eso, como que desconectaba a Nalbandian. Él mismo lo dice, entonces, jugadorazo, de mis jugadores favoritos, de hecho. Pero bueno, tranqui. El Rey David, que cumpleaños hace poco, cumpleaños hace poco. Pero bueno, tronco, a ver, suelta otra. Yo te voy a tirar otro de Nalbandian, ya que estamos en su territorio. Otro que se le fue y fue un partidazo también, pero esta vez con un local, tranqui. Con Leighton Hewitt en el año 2004, si no me equivoco. ¿No es en el 2003? 2003, 2004, uno de esos dos. Porque casi creo que ese que tú dices es el mismo año en donde Hewitt le gana a Nadal también. Y... No, en 2004... A ver, vamos a ver aquí que cargue. Pero bueno, ese partido también, hablando ya del partido en sí, damos el contexto. 10-8 el quinto set, a favor de Hewitt. Y un Hewitt que... venía a ser número 1 del mundo. Sí, venía a ser número 1 del mundo, o sea, 2001, 2002. Y además, Hewitt ya le había ganado a Nalbandian esa final de Wimbledon también, 2002. Juegos un poco parecidos, mucho más talentoso Nalbandian para mí, a mi parecer. ¿Ah, sí? Sí, talentoso sí. Pero más cabeza Hewitt, ¿o qué, tronco? Pues más constante, siento yo. Siento que mucho más constante que... El mismo cabello en ese momento, ¿no? Era de mis favoritos también el buen Hewitt, Creo que... Hijo, esos partidos ya no los vemos ahorita, tronqui. Ahorita es difícil ver un partido bueno fuera del Alcaraz Sinner. Es que y a ver, no es por tirar siempre a eso, pero antes, un ejemplo, tronco. Hay una Australia, en la Australia 2013, que ahorita mencionamos. Para mí es una Australia que fue una barbaridad de Australia, un torneazazazo. No está Rafa en ese torneo y le abre la puerta, me acuerdo, creo que a Ferrer, para que pudiera subir un poco más en la preclasificación de ese torneo. Sí. Pero estamos hablando de que no estaba Rafa y el que lo sustituía o el que estaba tomando esa siembra era Ferrer, Tsonga, Nalbandian, Del Potro, alguien así, ¿no? Ahorita no está Fritz y el que lo toma es Skullcade. Sí, está muy parejo el nivel entre el 11 y el... Bueno, es más, del 3 al 100 es el mismo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, Del 3 al 100. Del 3 al 100. O sea, salvo excepciones, obviamente, pero no me digas, por ejemplo, que... Djokovic. No, pero es que Djokovic ya casi no juega. O sea, sí, quitando a Djokovic, Alcaraz y Sinner, pues. Sí, todos los demás es una selva. O sea, cualquiera le puede. Pero como la de Tarzán, con muchas especies muy... Mira, fue 2005, ni una ni otra. Fue en 2005. Hewitt le gana a Nalbandian. Hewitt en ese momento 3 del mundo. Nalbandian 9, tronqui 6-3, 6-2. Le ganó los primeros 2 sets facilito. 1-6, 3-6 y 10-8. Pero además, ¿cuál había sido el camino ahí en Nalbandian, tronco? Se había echado al gato Coria, bueno, al mago. Fernando González, al bombardero de la reina,
a Santiago Ventura, que nadie lo conoce, y a David Ferrer en primera ronda. O sea, Ferrer, González y Coria. Eso ahorita, o sea, ahorita le ganas a Atmane, a Altmaier. ¿Y cómo se llama el güerito que le ganó a Rodri en Los Cabos, Tronqui? Que el año pasado estuvo subiendo varias veces. No sé. Se me fue el nombre del australiano. No es australiano. Se me fue el nombre. James McKay o alguien así. James McKay. Un fantasma de esos, pero que sale nada más en épocas de sembrina. Sí, pero ese fue un partidazo también. Yo sí lo recomiendo, muy emocionante. Ese año, yo empecé a ver tenis como en el 2004 más o menos. O sea, ese año fue el primer Australia que vi, precisamente, 2005. Tengo muy buenos recuerdos de ese Australian Open. Un Roger... Bueno, ahorita hablaremos de eso, pero un Roger intratable. De hecho, ese no es ese 2005 que no es cuando juega contra Marat Safin en una final de locos, o eso fue en 2003. Fue en 2005, pero en semis. Se fue un partidazo. O sea, también jugaron en final 2003, pero 2005 jugaron una semi que gana Safin, ¿no? Que gana Safin y es un partidazo. Ahí está otro. Ese es otro. Nota. Ese es otro, sí, ahí lo traía preparado también. Ah, sí, suéltelo, a ver. Sí, Marat Safin contra Roger, un Roger que era número 1 del mundo, Tronqui. Safin andaba dentro de los 5 mejores. Los dos ya campeones de Grand Slam. Los dos ya campeones de Grand Slam, pero obviamente todo apuntaba a Roger. O sea, todos... El 2004 de Roger es una locura, el 2005 también es una locura. Y el 2006 ni se diga. Pero en ese 2005 pues empieza confiadito Roger en el año. Venía de ganar Wimbledon, venía de ganar US Open, intratable también. Y lo termina sorprendiendo Safin en el quinto 9-7 también. O sea, igual, no había tiebreak, eran cosas diferentes. Pero bueno, o sea, fue un partidazo, híjole, con ese encout legendaria de Roger. Muy buen partido, tranqui. ¿Qué calificación le das al de Nalbandián y qué calificación le das a ese, Tronco? Estos los pongo un poquito más abajo, Tronqui. Creo que el de Nalbandián Hewitt es así como la de Transformers. O sea, cumplidor, palomerón de domingo. ¿Pero cuál? Le doy un 8-9. La 1, la 1, las demás son una porquería, las de Transformers. Una tremenda basura esas películas. 8-9. Y siguen sacando, no entiendo ya. 8-9 le das. Le doy 8-9 al Hewitt Nalbandián. Y al de Roger Safin le voy a dar un 9-2, cumplidor. Te sacaste una mala en el examen, pero fue bien. Sí. Nada, el 9-2 es una de las peores calificaciones, Tronco, porque te quedas en el 9 y... Bueno, es que en mi escuela no redondeaban, Tronqui. Sí, no, depende de qué escuela estuvieras, ¿no? Pero... Bueno, sí, son dos buenos. Voy a sacar ahora... Si te fijas, estamos ahí dijimos 3 seguidos en ese rango 2004, 2005, 2006. Es que hubo muy buenos partidos. El de 2003 es un torneazo, o sea, yo no lo vi, pero te pones a analizar el draw y los partidos que hubo por ahí de 2003. Andy Roddick contra... hay otro ahí. hay otro de Andy Roddick. Sí, Andy Roddick. ¿Cómo se llama? El Al-Yuani. El Al-Yuani, esos fantasmas que salen solamente... Que él es papá de Dustin Brown, aunque no... ¿Ah, sí? Nada, te creo. No, claro que no. No, se parecían. Pero de los pocos jugadores de Túnez, ¿no? Oye, pero ese cuándo salía, Tronco, es de esos jugadores que... Bueno, no sé si es de Túnez, ya le estoy faltando el respeto, ahorita lo busco aquí. Ese es un partidazo de highlights también, o sea, ese fue de cuartos de final. Sí, pero ese se fueron a 5 sets. 5 sets, gana Roddick con su visera todavía. Totalmente patrocinado y vestido por Reebok, una marca que ya no sé si existe, Reebok. Deberíamos hacer un episodio de las marcas que se desaparecieron y las que aparecieron. Anótenlo. Sí, ese va a estar bueno. Pero ese partido, muchos highlights. ¿Qué año fue eso? ¿El 2003. Un año que Roddick al final termina siendo campeón de US Open, pero mira, ahí te va. 2003. Mira, Roddick en el 2003 hizo semis en Australia. Ese partido que decimos nosotros fue de cuartos y lo gana. Pero hizo semis en Australia, en Wimbledon y ganó US Open. 2003, Andy Roddick, ¿eh? Para los que a veces lo demeritan, como usted mismo, Tronqui. Yo no me merito a Andy Roddick. Los invito a ver uno de los primeros episodios bombardero de Nebraska. De la historia de juego ese partido donde dijeron que Roddick... No, es que el Tronco está muy, muy fuera de proporción. Yo lo único que dije fue que si no hubiera existido el Big Three
Y creo que muchos me apoyarían. Roddick sería de los que más Grand Slams tiene. O sea, El Tranco está sacando de contexto esto de una manera vayan a verlo terrible. Ahí, cuando Karen Morán aún nos quería, Tronqui. Sí, el Big Three de los mortales, algo así le pusimos, ¿no? El Big Three de los mortales. Es el clip de cuando Karen Morán dice... que del potro no es nada. Pero, mira... perdón, me equivoqué, era de Marruecos, una disculpa, yo soy muy bueno en geografía, nomás que no recordaba, es un jugador que no volvió a aparecer. Sí, es de esos fantasmas. Top 30, top 20 a lo mejor, pero termina ganando Roddick, fíjate. Ese partido, Tronqui, es de los más largos en Grand Slam también, no a nivel obviamente de Sinner contra Mahut, pero 21-19 el quinto set en favor de Roddick. 21-19, imagínate nada más. Es que acuérdense que Roddick era de los mejores sacadores en su generación. Entonces, pues quebrarle era dificilísimo y si tú estabas sacando bien, pues no te iba a quebrar y ahí es cuando se equilibraba y sí, no, nadie cedía, ¿no? Pero partidazo, yo creo que muy lleno de highlights, cuartos de final. Vayan a buscarlo, en serio, la página del Australian Open en YouTube, ahí pueden encontrarlo, nada más pone el partido y ahí le va a salir en HD, bueno. Roddick contra Younes El Al-Janawi. 21-19, aparte no solo fue 21-19, sino me equivoco, hubo otro tiebreak por ahí. Sí, 4-6, 7-6, 4-6, 6-4, 21-19. Y después Roddick termina haciendo un papelón perdiendo con Rainer Schüttler en la semi. Algo de lo más inesperado que ha pasado en Australia, yo creo. De hecho, ese Australian Open debe de ser el título más fácil en la carrera de un tenista, Tronco. Porque lo gana Agassi, si no me equivoco, ¿no? Ese es el que gana... No, mira, a ver, busca el camino de Agassi, ese 2003. Sí, lo gana Agassi. Es como esos cuentos que duran 3 páginas, o sea, es un espanto de torneo... En el aspecto de el camino de Agassi, mira, ahí, mira, dile cuál es el camino de Agassi. Sí, o sea, bueno, le gana, Brian Baali, un estadounidense, Hyun Taek Lee, tiene nombre de juguete coreano, Nicolás Escudé, que ya les hicimos un video alguna vez de Nicolás Escudé, un francés, Guillermo Coria, el mago, se me hace un poquito irrespetuoso, Tronqui. No, pero se retira. Sí, se retira, 6-1, 3-1 retiro. Después al mago Grosjean, que era buen jugador, pero mediano, nunca nada sobresaliente. Bueno, fue top 20. Wayne Ferreira, que el entrenador de Tommy Paul. De Tommy Paul, sí, perdón. Y en la final a Rainer Schüttler, o sea, el sembrado más alto, el jugador con la siembra más alta con la que jugó fue Grosjean, que era 12. Bueno, era 12 en el torneo, 16 del mundo. La verdad, sí, para hacer un Grand Slam. No, es una ridiculez, Tronco. Algo muy parecido a lo que hubiera pasado si Sacha gana el año pasado. Le hubiera tenido que ganar a Sinner, pero antes de Sinner. Sí. ¿Recuerdas su No, pero a Djokovic también. Bueno, o sea, sí es cierto. No, es que esto sí es una casa del horror, Tronco. Ese camino era de las cosas... Me recordó, ¿sabes qué? Al US Open 2017 también. Me está recordando eso un poco. ¿Ese quién lo gana? Djokovic. Lo gana Rafa. Lo gana Rafa a Kevin Anderson la final. Ah, sí. Pero por ahí en el camino creo que se echa a Delpo o a Roger, pero... por ejemplo, Kevin Anderson jugó varias finales de Grand Slam. Después de eso. Allí, ese momento era un completo desconocido, Tronqui. Sí, de 2 metros. Pero... ¿Qué calificación le da? ¿A cuál? A ese camino. No, a ese camino le doy un 10 para Agassi, pero... De nivel, la verdad, o sea, fíjate, perdió un set nada más Agassi contra Escudé. En todo lo demás no perdió nada más, o sea, es más, no le volvieron a hacer un 6-4 desde la tercera ronda. No, es que te digo, eso sí era un horror. Ni Roger ganaba tan fácil los torneos, pero creo que se le acomodó bastante, ¿no? Sí, no, es esas veces que tienes fortuna, así como es breve en algunos torneos, pero bueno, continuemos, Tronco. Es momento de soltar una bomba nuclear. ¿Qué calificación le da al de Roddick contra el Al-Jawani? Le doy un 8.4. De esos así, es como cuando vas a ver una película que sabes que es mala o que es así... Como las de Black Jack, haz de cuenta. Es como no, cuando Black vas a ver Jack es una buena, Black Jack. de... Se me haría más algo así como Actividad Paranormal 3. No, como normal, la 2, ¿no? Sí. Como la 2. O la de It, ¿no? No. Que fíjate, o sea, ese 2003, ya nada más para cerrar, se eliminaron, o sea, Nalbandian le gana a Roger en cuarta ronda. Es que Nalbandian le tenía ahí en medio a Roger, por eso yo siempre voy a morirme pensando eso. Que él pudo haber ganado 2006 Australia.
Y después Nalbandian pierde con Chutler. Ah, no, ¿con quién pierde Nalbandian? No, Con... no, pierde con... Vamos a ver, ya para cerrar eso y que se venga una bomba. Ah, pierde con Chutler. O sea, Chutler se despachó a Nalbandian y se despachó a Roddick. Seguiditos. Y luego perdió. Chutler se echó a todos, al parecer. Pero bueno, continuemos, tronco. Un 2003... Que si te pones a ver, hubo partidos buenos ahí. O sea, durante el torneo, quitándolo de Agassi, hay otros partidos buenos. Por ahí hay un... ¿Qué? No, es que estaba viendo lo de Chutler. Le ganó a Safin, a Blake, a Nalbandian y a Roddick. Esto es como Bachero, ¿das de cuenta, eh? Casi, porque... El Undertaken. Pero bueno, tranquilo, así ya. Cerró 2003 ahí. Sí, para que vieran. Estamos remontando a nosotros años porque realmente cercano a la actualidad no ha habido tantos buenos partidos. No. Si usted cree que el Sinner Medvedev de hace un par de años es un buen partido, Sí, es bueno, pero... Ese y el Rafa Daniel yo creo que son los que se salvan, que me acuerdo de Tronqui así. Sí, pero quitando eso... Quitando eso nos tenemos que ir antes del 2020 para mí. Sí. Sí, es que te pones a pensar y Tsitsipas jugó una final de horrible, Australia, horrible. No, esa sí es una porquería, o sea... ¿Qué porquería de finales, en serio? Hay varias, pero bueno, ya no hablemos de los partidos. Siguiente, la bomba nuclear. Llevamos 5 ya, llevamos 5. Llevamos 5, ok. Para mí el mejor partido, el mejor Australia en la historia, Australia 2017, señores. Y hablo hombres y mujeres, y para mí, en conjunto, las dos mejores finales, hombres y mujeres, en una temporada de una Australia. O sea, porque esa final, Nadal contra Federer, el regreso de los dos, ninguno de los dos regresaba dentro del top 5, me acuerdo. Era el momento de Andy Murray, el momento de Djokovic. Había muchas dudas, muchos ya incluso los habían retirado, decían ya se acabó. Sí, es que venían de lesión, acuérdate. Sí, los dos venían de lesión. Y además, del otro lado, la final de las Williams también, ¿no? En 2017. No, ese año fue una locura. Mira, ven, chécate el draw. Sí, o sea, mira, por ejemplo, estaba Murray sembrado 1 porque había hecho un temporadón 2016, acabó como número 1 del mundo. Campeón de las finals. Campeón de las finals. Y de 2, pues obviamente nuestro queridísimo Novak Djokovic, que ese año, ahorita hablaremos de eso, uno de los partidos más, yo creo que de las sorpresas más grandes que me acuerdo. Es la de Istomin esa, ¿no? Es la de Istomin. Pierde con Denis Istomin, el programador, el coleccionista Pokémon, el maestro Pokémon, tranqui. Que encima Istomin era wildcard, ¿no? Y termina metiéndose hasta cuarta ronda. Pero bueno, Que no era malo, ¿eh? No era nada malo, pero era muy irregular. Sí, así. Muy irregular. Pero bueno, continúa diciendo, se anda echando un litrito aquí de bacacho pintado. Sí, no, es agua. Pero no, en ese torneo me acuerdo que Wawrinka pierde con Federer en un partido a 4 sets. Bueno, mira, aquí estoy viendo el draw. Y si no me equivoco, en ese torneo hay un partidazo entre Dominic Thiem y Rafa, ¿no? Sí, creo que es aquí. Si mal no recuerdo. Ah, mira, aquí estoy viéndolo. No. No, el que tú dices ese se me hace que es de US Open, ¿no? No, hay uno en Australia muy bueno, pero yo creo que esa final, o sea, dejando de lado el torneo, que para mí fue un torneazo. Fue un buen año, 2017. Sí, fue un muy buen año. O sea, la final termina dándose Rafa-Roger, los dos fuera del top 5. O sea, creo que Rafa era 9 y Roger era 17, una cosa así. Sí. Y llegan a la final, una final a 5 sets. Para mí, bueno, lo ha dicho Roger, de que los mejores 20 minutos de su carrera jugando tenis. El partido se acaba con un ace, me acuerdo. Que de hecho la reta Rafa y al final pues levanta las así que nunca voy a olvidar. No es un ace, ¿o sí? Sí, es un ace que... No sé si es un ace o es un winner que pega en la línea, pero... Sí, la reta, sí, eso sí la me acuerdo. reta y así de que el narrador dice... The Swiss Master. Algo así de que... No, increíble. Para mí, uno de los mejores partidos de la historia.
por todo el contexto, pero además también por el mismo partido. O sea, lo que estaba jugando Estuvo Roger, bueno. lo que estaba jugando Rafa. Jugó muy diferente Roger a como le jugaba Rafa también. Hay Pues que a partir decir de ahí empezó todo, ¿no? Ya nada más perdió una vez con Rafa. Y eso que ese Rafa llegó a ser número 1 del mundo, no sé si ese año o el siguiente, o sea, pero un partidazo ese, tronco, me acuerdo. Hay un peloteo muy viral que creo que todo el mundo lo que le gusta el tenis lo ha visto, de que al final donde hay una derecha de Roger así después de varios rallies, así que le mete cerca de la Sí, línea llegando a carrera. Ajá, y... Sí, la neta es que sí es de los partidos más... Y cuando eras fan eres fan de Roger, sí, ese partido es inolvidable, yo creo. O sea, inexplicable. A lo mejor muchos pensaban que iba a perder, porque ya había perdido ahí en Australia con Rafa en la final, porque venía... O sea, a pesar de que en el torneo, fíjate, bueno, le gana Meltzer, que no es un flan, pero tampoco pero es era un muy bueno brownie, sacando. O sea. Es el güey en medio. Es una concha. No, es un submarino, ¿no? Es un submarino de fresa. No, Meltzer es bueno, pero a Roger se le facilitaba un poquito el juego de Meltzer. Después a Rubín, él sí, la verdad, ni No, lo era un conozco. quali ese. Era un quali estadounidense, pero después en tercera ya le toca... O sea, venía de 17, ya en tercera ronda haciendo 17 te toca alguien bueno, te puede tocar un top 10. Y más en ese momento, ¿no? Le tocó Berdych, que siempre se le acomoda a Roger, pero sí El perdió Doctor con Frío. Berdych. Sí llegó a perder con el Doctor Frío. Se lo come en 3 sets. Después Nishikori, tronqui, que ahí Nishikori creo que está en un momento pico también. Sí, pues eso es... Sí, era top 5, ¿no? Nishikori. Era 5 precisamente. Y le gana... Y aparte Nishikori sabía jugarle a Roger también. Acuérdate que ya le había ganado en Madrid. No, y después le gana, si no me equivoco, en el US Open, ¿no? ¿Fue a él o a Rafa? Fue a él, No, a Djokovic le gana. Ah. Le gana a Djokovic. Imagínense, ese es un error en la Matrix gigantesco, pero... Nishikori era un jugadorazo. Pero en le su gana momento. a Berdych, que era 10. Nishikori 5 y luego Y luego después a Babrinka. a Babrinka, que era 4. Ajá. Acá lo tengo, mira. Acá están los... Bueno, llegamos. Le gana Babrinka en cuartos. Aquí está. Perdón, a Misha Zverev en cuartos. Ahí sí le tocó un flanezote. O sea, Sí. el hermano mayor de Sacha. Sí, con el que se pelea y se gritonea. Que, dato curioso, ese año Zverev jugó cuartos de... Misha jugó cuartos en... Tronquidato, Tronquidato. Jugó cuartos en Australia y en US Open también. Jugó cuartos o cuarta, que perdió con Sam Querrey, me acuerdo muy bien. Digo que ese US Open es otro caso para que lo estudie Harvard, tronquino, no sabemos Sí, qué pasó. es como un hoyo negro dentro de la historia. Bueno, es que si te pones a analizarlo en ese momento de la época dorada. Y bueno, en semis contra Guagua, que era 4, Y en la final ya contra Rafa. y en la final contra Que Rafa. la diferencia de esa final o ese partido con otros es que nunca hubo un momento en donde los dos, más que los últimos games del último set, pero si te fijas es como que hubo muchos picos, o sea, empieza uno jugando muy bien y luego el otro ajustaba y luego así, y al final como que los dos empezaron a jugar muy bien, pero creo que Roger fue mejor, a diferencia del Sinner Alcaraz de este año, ¿no? Que para mí sí es superior, o sea... Es el mejor parte de la historia, a lo mejor ese o el de Wimbledon 2008, ¿no? O sea, que En se nivel. mantuvo en nivel. Oye, dato curioso, Otro tonquidato. Murray, yo no me acordaba de eso, pierde con Zverev, o sea, con Misha Zverev en cuarta ronda. Y aparte en 4, Qué ¿no? papelonzón. Jugaba, o sea, obviamente era bueno, pero jugaba mucho saque. Era muy mediano. Muy demasiado, o sea, a mí hasta abajo se me hace, pero tuvo sus buenos torneos. Es que Misha Zverev es como ese jugador que está en la banca y a veces mete goles, tronco, como... No sé, ¿quién se te ocurre así? No, pues a lo mejor algo así como el ratón Jauregui, tranquilo. Un jugador así, así de random. O como Hugo Droguet, ¿no? Así. Ándale como Hugo Droguet. De hecho, Rafa le gana a Dimitrov, ¿no? Y a Raonic. Sí, le gana a Que Dimitrov. Raonic era 3. Y a Monfils también. Eran años que el top lo empezaron a dominar jugadores que jugaban bien, que llegaron a finales de Grand Slam, pero que no terminaron de dar ese salto. Sí, o sea, Raonic, ya no, uno de ellos también. ya no estaba Roddick tanto en el tour. No, ya no. Es la época de los Raonic, Nishikori, Berdych un poquito Monfils, más. Tsonga. Monfils, Bueno, Verdasco, ya no. Zverev Jr. empezaba ya a meterse también. Sí, Sachita. ¿Qué Sachita. calificación le das a ese partido, tronco? No, a ese partido, híjole, le voy a dar un 9.8. Ay, 9.8. O sea, lo pondría un pelín abajo del Verdasco contra Rafa.
Como partido de tenis, o sea, como fan, pues un 10, obviamente, como fan Sí. de Roger, ¿no? Y como momento histórico. Pero partido, creo que estuvo más cardíaco el de Verdasco Nadal. No, es que lo vuelvo a Términos de decir. adrenalina. Ajá, el de verdad con Nadal es como cuando te aventas media hora en TikTok, tronco. No dejas de ver dopamina, así Sí, era. exactamente, pero por 4 horas y media. haz de Sí, cuenta. sí, sí. Ok, yo le doy también un 9.8, fíjate. 9.8, vámonos ahora con cuál tiene usted. Hay varios todavía dentro de la mezcla con los que podemos cerrar. Hay varios, hay varios. Me gustaría traer Ya a se la fue el mesa. sol, ahora Ya se fue el sol. Ya van a cerrar Mira, en el... Hugo Sánchez ya está respirando, mira la cara, ¿no? Sí, soy un quemadonzote, Hugo Sánchez. Ya van a cerrar el Onaki, muy tranqui. Pero no, vámonos con... Este lo traigo. Mira, en lugar de decir uno así histórico, te voy a tirar 3 sorpresas rápidas que pasaron. Una ya la dijimos, Istomin Djokovic. Para mí fue una de las mayores sorpresas, más porque Djokovic en Australia No, es invencible, tiene o sea, el mejor récord. Tiene 10 títulos, tronqui. O sea, No, el récord de victorias consecutivas y más cosas. una locura. Esa es una. La sorpresa que le pega Tsonga a Nadal en 2008, para mí. Uno de los mejores años de Nadal, En además. uno de los mejores años de Nadal, tronqui. Ese año es un rompimiento también porque ni Roger ni Rafa llegaron a la final. O sea, estaban en las semis y todos esperaban que llegaran a las semis. Djokovic contra Roger. Roger le había ganado la final de US Open en 2007. Y después en 2008 yo tenía un mal presentimiento, me acuerdo muy bien. Esa vez había visto una peli, me acuerdo que fue a ver una peli al cine y no me pude dormir tranquilo, tronqui. Se me hace que va a perder Roger con Djokovic. No me sentía confiado y dicho y hecho, Djokovic le da un pasón a Roger ahí y Tsonga le gana a Rafa. Y es el primer título de Djokovic, ¿no? Ese, Es el primer título y es la primer final, bueno, de la tendencia que traíamos, ¿verdad? Sí, de Roger, Rafa, que o al sea, menos cualquiera de uno los llegaba, dos. que al menos uno llegaba. Es que imagínate esa época, al menos por pura estadística te topabas a uno de los tres. O sea, si no te topabas uno de los tres tenías que ganarle a uno de los tres al menos para llevarte algo, ¿no? O sea... Y si no me equivoco, así de pura memoria, o sea... Tronquidato. Esa final, Tronqui, precisamente, fue de las únicas, yo creo como en 7 temporadas. Es más, hasta que a lo mejor que te acordarás, la de Murray y Djokovic 2000, que fue en US Open, que jugaron una final, ¿te acuerdas? Sí, fue en 12, a lo mejor, 2012. El mismo año que ganan los Olímpicos, ¿no? Fue un No, año porque ese antes, año ¿no? gana Roger. Pero bueno, 2011, 2012, por ahí. Hasta ahí no teníamos una final que no estuviera o Roger o Rafa. ¿Sí me explico? O sea, Sí, no, sí fue un... Y luego después de eso tuvimos muchas en donde no estuvieron, sobre todo no estuvo Roger así. Sobre todo no estuvo Roger, ya cambió el timón, pero creo que ahí se rompió una tendencia y... ¿Y cuál es la otra, tronco? Y la otra es la de nuestro querido coreano, Hyun Chung, tronqui, cuando le pega a Djokovic también en cuarta ronda en Australia, 2018. Una de las promesas que nunca fue, ¿no? ¿Qué se fue a hacer? Del servicio militar. No, pero después de eso ya se dedicó al... Es doctor. ¿Ah, es doctor? Nada, no te creas. No, sigue jugando. No, según yo Pero se estuvo iba muy lesionado. al breakdance, ¿no, tronco? Estuvo en breakdance en los Olímpicos. No, pero sí, uno de los jugadores que no pudo ser. Voy a soltar bomba porque se nos está acabando el tiempo de este episodio, pero... Sí, esa contó como 2. Vayan a verlo. Esos son muy buenos partidos, los 3 que les Sí, dijimos. todos los partidos así que son donde uno del Victory está en problema, siempre van a ser buenos porque tienen que regresar. A ver, cierra, Tronqui, cierra con una bomba. Híjole, es que traigo, no sé cuál escoger, tronco. Mira, aquí tengo en mis notas. Hay uno que tenemos que mencionarlo a fuerza. Sí. Mira, aquí estoy viendo cuáles ya los mencioné todos, excepto uno. Sí, tienes razón. Bueno, el Federer Nadal de los 2009 es muy bueno también. También, obviamente. La famosa foto donde está Rafa abrazando con el trofeo a Roger y Roger llorando porque como que fueron muchos torneos seguidos donde no podía ganarle a Rafa, ¿te acuerdas? Ya les dimos el contexto de 2008, Sí. donde le quita el número 1, le quita Wimbledon, y aparte Roger estaba persiguiendo el récord de Sampras en ese momento, o sea, los... que eran 13 Grand Slam, bueno, superar los 13 Que después Grand lo Slams. consigue, ¿no? En 2009 con Roland Garros y todo lo que pasó, Roland pero... Garros y Wimbledon, eventualmente. Pero en ese momento, esa foto famosa es porque, pues, no sí, podía, Roger o estaba sea, cansado, estaba fastidiado de perder con Rafa, tranquilo. sí, fueron como 5 torneos seguidos. Fue Roland Garros, quitando los Masters 1000, no, pero fue Roland Garros, Wimbledon,
El US Open de ese año creo que no lo pierden. No, nunca se enfrentaron en US sí, Open. tienes razón. Pero luego, bueno, siempre en arcilla se lo comía. Sí, también, sí. Fueron como 3 partidos así de slam consecutivos que pues lo apadrinó. Pero es el que sigue para mí es de los mejores 3 partidos en la historia. Y creo que no hay duda de eso. Djokovic, Nadal, Australian Open 2012. Lo destruí con esa, ¿no? Sí, teníamos que cerrar con ese. Es como cuando sacas en el Yu-Gi-Oh! A Exodia. Sí, o un Trap Hall. También. No, ese partido es una barbaridad. Rompe el récord de una final de Grand Slam por un tiempo. Estuvo como una de las finales, la final más larga. Es la final más larga. ¿Todavía? Todavía, 5 horas 54 minutos, Tronqui. Se quedó cerca del Alcaraz-Sinner de este año. Pero bueno, del año pasado. Pero sí. Ese partido fue una locura porque, como contexto, en 2011 Rafa había sido el hijo de Djokovic de una manera... O sea, habían jugado una cantidad de finales, pero así consecutivas en 1000, en Grand Slam, y todas las había perdido Rafa. Y luego llega esa final de Australia 2012. Es un partido donde Rafa tuvo... O sea, no tuvo un match point, pero estuvo arriba en el último set, que tiene una derecha ahí que falla. Creo que ahí se le fue el partido, pero fue un partidazo donde regresó Rafa. Recuerdo verlo en mi sala, tronco, ahí con una pantalla de esas LG, pero redondas. Ándale, pero no de las redondas, sino unas de esas que eran como de cine, pero chiquitas. El inicio de las pantallas LCD, tronco. Sí, ándale, de esas que tenías que poner una antena sobre 3 libros, pero no, fue una locura, tronco, ese partido, la duración, el nivel, toda la tensión. Para los que nunca lo han visto, no sé qué hacen de su vida, pero en verdad vayan a hacerlo si se quieren emocionar. Es más, los dos, cuando se termina el partido en la premiación, les tuvieron que llevar sueros, agua y 2 sillas para que se sentaran porque estaban acalambrados los dos. Esa es la famosa foto de Djokovic así con el tiempo, ¿no? Sí, la neta fue una final muy, muy alta de nivel. Por ejemplo, a mí se me hace parecida el estilo de cómo se manejó todo al partido que hablábamos ahorita de Djokovic-Wawrinka. O sea, nunca se mantuvo ahí, peloteos muy largos, mucho juego de fondo, nadie aflojaba. Y aflojaba uno y luego de la nada ajustaba rápido, o sea... ¿Cuál fue el score de ese? Ese score fue 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5, o sea, apretado. Nomás el tercer set no estuvo apretado. Y lo que decías ahorita, o sea, en 2011 se enfrentaron 6 veces, todas finales, y todas las ganó Djokovic. Final de Indian Wells, final de Miami, final de Madrid, final de Roma. O sea, le quitó 2 títulos de arcilla que Rafa, bueno, más Roma que Madrid, pero le quitó 2 finales en arcilla. O sea, Rafa no perdía finales en arcilla, tranquilo. De hecho, en el Roma que dices es uno de los mejores partidos también en Roma. O sea, sí, en Roma hay muy buenos partidos. Creo para mí el Masters 1000, bueno, es otro tema, pero con mucha gente quiere partidos. Que sea el próximo Grand Slam, un chiste ese. Pero bueno, le gana Roma, le gana Wimbledon, le gana US Open y luego, empezando 2012, le gana Australian Open. Sí, no. O sea, 7 partidos seguidos ganándole a Rafa. Es su peor racha contra cualquier jugador. Sí, no, obviamente. Fue una barbaridad. Aparte muchos de esos cerrados, o sea, no era de que le pasaba por encima, no, sí, así cerrados todos, de que 3 sets, 5 sets. Cerrados. Pero ese para mí, para mí ese es el mejor de todos. La mayor rivalidad en la historia del tenis, Tronqui, para ti. No. Djokovic, ¿no? ¿Cuál es? No, para mí Roger Rafa, rivalidad. Pero si te vas a números, o sea, si la palabra rivalidad creo que es más allá de los números, si te vas así como... A ver, ilústranos, Larus. Mira, tráeme, Sánchez, tienes de casualidad hay un lienzo y un pincel, pero pincel del 1, no del 2, porque yo nomás pinto así fino. No, yo creo que una rivalidad engloba muchas cosas, tronco, historia, engloba también estadísticas, obviamente, engloba momentos... Y sobre todo creo que dentro de la rivalidad que haya una longevidad, pero que también se reinvente la rivalidad. Y creo que eso sí lo tuvo el Djokovic el Nadal contra Federer. No estoy diciendo que la de Rafa Novak no es, para mí es en números la más cerrada, o sea... No, eso no hay duda. Sí. Y además... más pareja, o sea, si te pones a ver la de Djokovic Nadal es más pareja, creo que estaban empatados hasta los Juegos Olímpicos y todo eso. Sí, hasta el último año, 31-29 está. Sí, no, estaba 29-29, ¿no? Hasta que pasa todo lo de Rafa, entonces para mí fue más pareja la de Djokovic Nadal, pero la rivalidad para mí más grande en la historia del tenis. Y vaya que hay varias, Borg McEnroe, bueno, no voy a mencionarlas todas, pero para mí Roger Rafa siempre va a ser... Porque además fue el inicio de una nueva era y fue una era
que duró, ¿cuánto? ¿21 años? Pues sí, no, vamos a decir que duró unos 20 años, así. Pero no, bueno, de hecho no, Tronqui, porque 20 años sería el año pasado, o sea, más como unos 15. Vamos a cerrarlo en 15. Sí, vamos a cerrarlo en 15. Muy bien, señores, pues hay más partidos. Por ahí una final de Murray contra Djokovic, que empieza ganando Murray. Está el de Sinner contra Medvedev, que creo que fue buena. La de Rafa contra Medvedev. Rafa contra Medvedev sí. También mención honorífica, yo creo muy buena final. Esas dos fueron dos finales que se le van a Daniil, fíjate, seguidas. De la bolsa, seguidas. Pero bueno, o sea, partidos hay muchos. Yo creo que estos son algunos de los mejores. De los mejorcitos. Por ahí, no sé, que nos dejen en los comentarios, Tronqui. Sí, no, es que no les podemos traer todos los partidos. Imagínense, haríamos 6 horas. Pero no, sí, creo que son de diferentes épocas y se fija cada vez menos del actual porque... No dijimos ninguno, o sea, el más actual que dijimos fue, bueno, mencionamos por ahí encimita las finales de Rafa y la de Sinner. Pero fuera de eso, casi todo fue 2017. Hay un partido de Dominic Thiem contra Rafa, no me acuerdo qué año, estoy casi seguro que fue en Australia, que fue un partidazo. Pero, señores, mientras el Tronco lo busca, Hugo Sánchez debutando en Zona Tenis. Aplausos, por favor. Aplausos para Hugo Sánchez. Esta es otra consola más nueva, no trae los soniditos que sí trae el ¿cómo le dices? El ginecólogo de las consolas. Sí, el doctor Isaí, que esperemos que se encuentre mejor de la enfermedad que agarró por el que ya no se chupe los dedos. Sí, eso es muy malo, no lo haga, pero Hugo Sánchez, bienvenido a Zona Tenis, claro. Y a todos los que están escuchando este episodio, se viene Australia, se viene muchísimo contenido, resumen del día, datos curiosos, estadísticas, historias. No, hombre, lo que tenemos preparado para ustedes nunca antes lo ha visto en Zona Tenis, así como estos lentes. Va a ser magnífico, entonces 2020 el año de la pandemia, pero ganó Dominic Thiem 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. En 4 sets se lo echó. Ese no es el que yo digo, pero sí estuvo bueno ese también. El que tú dices entonces no es de Australia. Se me hace que es de US Open. ¿No? Es una semi. Hace media hora lo... es que también soy terco, tronco. Pero bueno, señores, sí. Episodio nuevo, episodio de Australian Open, para que usted vaya calentando motores. Y qué mejor que hacerlo así, ¿no? Recordando, si cualquiera de estos partidos usted lo puede encontrar en YouTube, así de fácil, ¿eh? Así como este episodio lo puede encontrar en YouTube. Así como cualquier partido de estos los puede encontrar en YouTube, completos, algunos en HD, otros en 4K, pero ahí en la página del Australian Open literalmente los busca y ahí está. 5 horas y algo. Si tiene 5 horas para ver Jurassic Park 3, tiene 5 horas para ver algo así. Entonces, Tronco, ¿algo que agregar, algo que decir para irnos? Se viene a Australia, me voy con Carlitos campeón. No. Esperemos esto salga antes, porque si no va a parecer que ya sabía. No, esto va a salir una semana antes de Australia. No se crean. Gracias y nada, Tronqui. Nos vemos la siguiente. Sí, nos vemos en el próximo episodio con mucho más tenis.